Bienvenidos a la segunda clase del curso de Biblia. El tema que vamos a ver hoy es Mateo, generalidades. Vamos a empezar a hablar con los destinatarios. El Evangelio judeocristiano. Bueno, Mateo es llamado con mucha frecuencia el Evangelio judío o judeocristiano porque pone el acento en el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento a través de Jesús. De los 4 evangelistas, Mateo es el que cita con mayor frecuencia el Antiguo Testamento, lo hace alrededor de 130 veces. Es el texto que más lo hace. Y muchas veces lo hace de forma literal, cuando dice, como dijo el profeta, o para que se cumpla lo que dijo el profeta, ¿no? Podemos decir que es un texto redactado para cristianos de origen judío. Va dirigido a una audiencia que conoce el Antiguo Testamento y tiene la intención evidente de encontrar una continuación y una correspondencia entre las historias del Antiguo Testamento y la vida de Jesús. Esto, a diferencia de Marcos, que escribe para los romanos y que cita muy rara vez las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque para una audiencia latina que no conoce las escrituras y que no estaba esperando al Mesías, es inútil esto. No hay una razón para citar a los profetas cuando no son conocidos. Mateo presenta muchas expresiones semitas, hebreas y arameas y evita pronunciar el nombre de Dios. Esto es un uso muy judío. Los judíos procuran no mencionar el nombre de Dios. Por eso los otros evangelios hablan del reino de Dios y Mateo habla del reino de los cielos. Hay muchos argumentos dentro del mismo texto que nos llevan a apoyar la idea de que los destinatarios son judeocristianos. Cuando Mateo hace referencia a una costumbre, tradición o fiesta judía, no lo explica. Mateo da por supuesto que sus lectores conocen el entorno judío y el contenido y el significado de las costumbres. Cuando se hace referencia a una palabra de origen semítico, Mateo no pone la traducción al griego, a diferencia de los otros evangelistas sinópticos que sí lo hacen. Por ejemplo, Marco traduce al griego todas las expresiones semitas y explica todas las fiestas y tradiciones, ya que los romanos necesitaban estas explicaciones para entender las fiestas y las costumbres. También las palabras, por ejemplo, cuando Jesús dice Talita cum, le habla a una niña y le dice Talita cum, no basta con decir esto, sino que Marcos pone la traducción. Niña, a ti te digo, levántate, porque si Marcos no hace esto, los romanos se quedan sin entender nada. Sin embargo, Mateo, cuando pone una expresión semita, da por hecho que su audiencia la entiende. Todavía dentro del texto podemos encontrar argumentos para probar que Mateo está dirigido a los judeocristianos. Si nosotros vemos la genealogía que viene en Mateo, nos damos cuenta que lleva los orígenes de Jesús, además de que le llama hijo de Abraham e hijo de David, lleva sus orígenes hasta Abraham porque es el padre de los judíos. Para ser el Mesías esperado, se tenían que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos era ser judío y el otro era ser de la casa real. Por eso, Mateo lleva su genealogía hasta Abraham para demostrar que Jesús es judío y la hace pasar por David para demostrar que Jesús es de la casa real. Es decir, le está diciendo a su audiencia, a sus lectores, que Jesús cumple los requisitos para ser el Mesías esperado. Vamos a ver un paralelismo. Bueno, ¿quién también tiene una genealogía de Jesús? Lucas. Es el Evangelio de Lucas. También tiene una genealogía de Jesús, pero la lleva hasta Adán. ¿Por qué razón? Lucas escribe para los gentiles y entonces al llevar la genealogía hasta Adán, está diciendo que todos los hombres pueden ser hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque Lucas escribe para los gentiles y les quiere decir que el mensaje de salvación también es para ellos. En cambio, Mateo escribe para los judíos y les está demostrando que Jesús es judío. Ahí hay una diferencia. Bueno, otra de las generalidades sería el autor. Hasta el siglo XVIII y principios del siglo XIX, nadie puso en duda que el Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo, el apóstol, es decir, Mateo escribió el Evangelio según Mateo. Sin embargo, con la llegada de la escuela de la alta crítica, se puso en duda dicha autoría. La realidad de las cosas es que los testimonios de los primeros cristianos siempre atribuyeron este Evangelio a Mateo. Vamos a decir Papías, Ireneo, Clemente, Orígenes, Cirilo y Jerónimo, por citar algunos. Es de notar que la referencia más antigua es la de Papías. Papías nació alrededor del año 70 de nuestra era, es decir,
es alguien que probablemente conoció a varones apostólicos y por cuestiones de tiempo podría haber conocido incluso a apóstoles. Tal vez esto no sucedió porque Papías vivía en Frigia, pero bueno. Entonces, en el siglo XIX y XX ponen en duda la autoría de Mateo, pero sin aportar pruebas sólidas. Me parece que es un poco pretencioso y arrogante corregir a Papías, que de los 11 discípulos, 4 eran pescadores y 1 era publicano. Si bien es cierto que los publicanos eran odiados y tenían fama de pecadores públicos, sabían contar, sabían leer y sabían escribir. Por lo tanto, si alguien de los discípulos escribe un evangelio, Mateo tiene muchas posibilidades de ser el ganador de esto. Ahora, ¿en qué lugar fue redactado el evangelio de Mateo? Posiblemente era una comunidad que hablaba griego. Por la gran difusión que tuvo el evangelio durante los primeros años de la iglesia, y por el uso que tuvo dentro de la iglesia, podemos deducir que surgió en una comunidad muy numerosa e importante. Lo anterior nos lleva a pensar en Antioquía de Siria. Si bien es cierto que el propio Papías hablaba de un evangelio según Mateo, redactado en Palestina y que fue escrito en arameo, y ya mucho después traducido al griego, la verdad es que a nosotros no nos ha llegado este evangelio arameo, no hemos encontrado o no se han encontrado testigos escritos de dicho evangelio arameo. Solo nos ha llegado la versión griega. Entonces hay especialistas como Kummel que niegan la existencia de Mateo arameo. Solo se da por sentado que se escribió en griego. Ahora, la versión griega tuvo que haberse redactado o en Alejandría o en Antioquía, que son las dos ciudades donde... Y por la gran difusión que tuvo, es lo más probable es que haya sido Antioquía. Sobre la fecha de composición, el Evangelio de Mateo fue escrito entre el año 50 y el 70, pero ahora tenemos que aclarar más el tema. Yo me inclino a que el Evangelio fue escrito en una fecha anterior al año 70, ya que el texto de Mateo hace la profecía de la destrucción de Jerusalén, lo que ocurrió en el año 70 de nuestra era. La destrucción del templo y de Jerusalén fue una reacción por parte de los romanos ante la revuelta popular que hubo en el año 67 y 68. En el año 67 y 68, los judíos se levantaron contra los romanos. Probablemente los celotes convencieron a más judíos, se levantaron en armas y entonces los romanos mandaron al ejército y destruyeron Jerusalén. Y muchos judíos fueron tomados prisioneros y mandados a Roma como esclavos. Esto es histórico. Como el texto de Mateo predice la destrucción de Jerusalén, los que damos una interpretación literal de la Biblia consideramos que el texto fue escrito antes del año 70. Pero los escritores biblistas de la escuela crítica consideran que si el texto no hace alusión a la destrucción de Jerusalén, entonces fue escrito después del 70 o el 80. Precisamente porque hace esta referencia. Ellos niegan la posibilidad tanto de los milagros como de las profecías, por lo que es evidente para ellos que si Mateo fue redactado después del año 70 y antes del 100, perfectamente pudo registrar esta profecía. Este mismo criterio lo aplican los de la escuela crítica también al Antiguo Testamento. Cada vez que haya una profecía, ellos dan por sentado que se redactó a posteriori, o como un análisis post-mortem o es decir, post-eventum. Lo que ellos dan por sentado es que si hace referencia a un evento del año 70 es porque se escribió después del 70. Nosotros, que sí creemos en las profecías del propio Jesús, consideramos que la fecha es anterior al 70. En cuanto a la estructura y contenido del Evangelio. Al hablar de la estructura y el plan de redacción que siguió Mateo, los autores exponen diversas teorías. Nosotros daremos solo dos, las más conocidas y aceptadas, que son las más útiles para entender a Mateo. De hecho, probablemente las que vamos a escoger son las verdaderas y también son las más útiles desde el punto de vista didáctico. La primera teoría es la de los 5 bloques. Mateo dividió su obra en 5 grandes bloques. Cada bloque está formado por un discurso y una sección narrativa, a lo cual se agregó una introducción y una conclusión. Son 7 partes,
intros, discurso y cierre. Ahora, muchos ven esto de que Mateo dividió su evangelio en 5 bloques como una referencia al Pentateuco, que son 5 rollos, y al libro de los Salmos, que también está dividido en 5 libros. De esta manera, el evangelio de Mateo es una continuación de lo que se hizo en el Antiguo Testamento y además es un nuevo comienzo, como el Génesis, lo que refuerza la teoría de esta continuidad entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Cuáles son estas partes? Bueno, obviamente ya dijimos que hay una introducción, que sería la genealogía o infancia de Jesús. Después hay un primer bloque, que llamaremos el de la proclamación del reino. Después hay un espacio narrativo dentro de este primer bloque. Habla del ministerio de Juan el Bautista y el inicio del ministerio de Jesús. Está el sermón de la montaña, que sería el sermón de este bloque. Pasamos al segundo bloque. Hay un ministerio y una misión en Galilea. Ministerio y misión en Galilea. Y la sección del sermón pues sería la misión de los apóstoles. En el tercer bloque habla de las dudas sobre Jesús y la oposición a su persona. La parte narrativa habla de los ayes a los incrédulos y el sermón sería el sermón en parábolas. El cuarto bloque habla de la cristología y la eclesiología, que sería la narración y un sermón sobre la iglesia. Y la quinta parte pues habla ya del viaje de Jesús a Jerusalén, donde también hay oposición y rechazo. Y el sermón pues, sería las palabras escatológicas o el sermón sobre el fin del mundo. Después viene una conclusión y cierre, en donde ya se da la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esa es la primera estudio de estructura, ¿no? Y el segundo, vamos a establecer que sería la estructura marcana, o la estructura fijada por Marcos en su evangelio, que muchos consideran que también se da en Mateo. Así como en el Evangelio de Marcos, como veremos más adelante, se divide en 2 partes. En una primera parte se da la predicación general de Jesús, en donde da una predicación pública, donde es rechazado por los nazarenos, etc., hasta la parte donde se da la confesión de Pedro. A partir de la confesión de Pedro empieza la segunda parte del Evangelio de Marcos. Esta es ya en el momento en que Jesús disminuye la predicación pública y se limita a instruir a sus discípulos y empieza un viaje a Jerusalén ya sin detenerse, evitando las zonas pobladas. Esta estructura de Marcos nos ayuda porque en el Evangelio de Mateo se puede dividir igual. Una primera parte de predicación pública y luego ya después de la confesión de Pedro, una parte donde se evita la instrucción pública y ya solamente se dedica a formar a sus discípulos. ¿Cuál es el tema central del Evangelio? En Mateo vamos a encontrar, un Jesucristo que es presentado como el Mesías y como el Rey esperado por Israel, en que se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. La teología de Mateo la podemos ver en su cristología. Bueno, la cristología en general nos va a presentar cómo Dios, a través de la figura de Jesús, actúa para salvar al hombre. Todos los evangelios tienen cristología y todos obviamente presentan a Jesús como hombre y a Jesús como hijo de Dios. Pero cada evangelio pone el acento en algún aspecto. Mateo pone el acento en la figura de Jesús como el ungido, como el Cristo, como el Mesías de Dios. Si comparamos esto con Marcos, vamos a ver que en Marcos hay un Cristo humano. Es decir, Marcos pone el acento en Jesús el hombre.